Hola, os damos la bienvenida al tercer Congreso Internacional Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas, la Universidad del Reto de la Transferencia a la Transformación de la Sociedad. En concreto, vamos a presentar la comunicación titulada Estrés docente asociado a la tecnología según variables sociodemográficas, presentado y elaborado por el doctor Juan Pedro Martínez Ramón de la Universidad de Murcia, España, que soy yo, por la doctora María del Pilar Martín Chaparro de la Universidad de Murcia, España, y por la doctora Rosalía Jodar Martínez de la Universidad Católica de Ávila, España. De cara a contactar para cualquier duda que pueda surgir, comentarios, sugerencias o simplemente para compartir vuestra experiencia en relación con esta temática, pues tenéis el correo electrónico que aparece más abajo, juanpedromartinezramon@um.es. De cara al contacto por redes sociales, @juanpedromtnz, con la J, la P y la M en mayúscula. Antes de continuar, quisiéramos dar las gracias a la organización del Congreso Internacional INDOC por gestionarlo todo y, por supuesto, también a mis compañeras de contribución, de comunicación, a la doctora María del Pilar Martín Chaparro y a la doctora Rosalía Jodar Martínez. Y por último, pero no por ello menos importante, también a la audiencia, a aquellas personas asistentes al Congreso y todas aquellas personas que realicen la visualización de esta comunicación, pues tanto durante el Congreso como posteriormente. Muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a dar comienzo a lo que es la estructura de la exposición. Vamos a comenzar con una introducción, después hablaremos del método. Dentro de ello nos centraremos en los apartados tradicionales que lo definen: diseño y procedimiento, participantes, instrumentos y análisis de datos. En tercer lugar, los resultados. En cuarto, la discusión. En quinto, las conclusiones y por último, las referencias. Bien, punto número 1, introducción. Debemos tener en consideración que las fuentes de estrés son múltiples en el ámbito educativo, encontrándonos también que el uso de la tecnología puede ubicarse dentro de ellas, según diversas investigaciones, autoras y autores, como por ejemplo Bosque et al. 2022 y Rodríguez Vázquez et al. 2021. Esta fuente, denominada tecnoestrés, ha tenido una repercusión aún mayor desde la pandemia por COVID-19. ¿Por qué? Porque se acrecentaron las horas y volumen de trabajo realizado a través de los medios tecnológicos. Según Estrada y Gallegos, 2021, Peñalver y Díaz Mena, 2023, Ramos et al. 2021, el tecnoestrés es un problema en nuestra sociedad actual y tras la pandemia por COVID-19, pues realmente se ha visibilizado aún más. El objetivo de esta investigación, por tanto, es analizar el tecnoestrés según determinadas variables sociodemográficas y en concreto en el colectivo del profesorado. En cuanto al método seguido, y en concreto el diseño y el procedimiento, debemos decir que se diseñó un estudio preliminar de enfoque cuantitativo y diseño ex post facto, en el cual pues, se diseñó un modelo de encuesta tras la selección de la instrumentación, se contactó con los centros educativos describiéndoles la finalidad del estudio, se administraron las pruebas mediante enlace online entre las personas interesadas y se generó la base de datos para analizar posteriormente los resultados. En todo momento el estudio fue voluntario, confidencial y anónimo y las personas participantes pudieron finalizar el estudio sin consecuencias negativas para ellas. Se siguieron las directrices, por tanto, planteadas en el protocolo de Helsinki. En cuanto a las personas participantes, el profesorado ascendió a un N igual a 52, siendo el 76,9% mujeres y, por tanto, un N igual a 40. En las tablas podemos ver la distribución de las principales variables, en concreto las que hemos seleccionado para esta presentación. N igual a 40 en cuanto a mujeres, 76,9%, tal como hemos nombrado, y en cuanto al sexo hombre, N igual a 12, el 23,1% del total. Cuando se le preguntó acerca de cuántas hijas o hijos estaban viviendo con ellos o ellas, pues el 20 personas, 38,5%, no convivían con ningún hijo o hija, 9, N igual a 9, el 17,3% un hijo o hija, N igual a 21, el 40,4%, 2 y N igual a 2, 3,8%, 3 hijos o hijas.
En cuanto a los instrumentos, se administró el cuestionario de Tecnoestrés de Salanova et al. 2004 y un cuestionario sociodemográfico ad hoc en el que se analizaron múltiples variables sociodemográficas, en concreto el sexo y las hijas o hijos conviviendo para este estudio, para esta contribución y comunicación en concreto. ¿Cómo se realizó el análisis de datos? Bien, pues se realizó un análisis descriptivo en el cual se estudiaron los principales índices de dispersión y tendencia central, así como un análisis inferencial de carácter concretamente correlacional para las variables continuas y de diferencias entre rangos, concretamente la Undemann-Whitney, debido a que los subgrupos entre mujeres y hombres pues, eran relativamente pequeños, sobre todo en el caso de los hombres, que era tal como hemos observado antes, n igual a 12. Se utilizó, en cuanto al análisis de datos, el paquete estadístico SPSS en su versión 28. Con respecto a los resultados, y más concretamente la relación entre tecnoestrés y la variable sociodemográfica sexo, pues realmente no se hallaron diferencias estadísticamente significativas, obteniendo una P superior a 0,05. A la derecha se puede ver la distribución de tecnoestrés en hombres y mujeres y el rango promedio. En cuanto al tecnoestrés y número de hijas o hijos conviviendo en el entorno familiar, los resultados hallados fueron la existencia de una relación estadísticamente significativa e inversamente proporcional entre los niveles de estrés en docentes y el número de hijas e hijos conviviendo en el entorno familiar. Concretamente, se obtuvo una correlación de Pearson igual a menos 0,397 con una significatividad de P igual a 0,004. En cuanto a la discusión, el punto cuarto de esta contribución, debemos decir que el tecnoestrés es una realidad entre el colectivo profesional docente, siguiendo esta de Gallegos 2021 y a Ramos et al. 2022, y en cuanto a su relación con otras variables analizadas en esta comunicación, bien, obtenemos que no se hallaron diferencias significativas entre mujeres y hombres, al contrario de lo que cabría esperar según los datos del estudio de Rodríguez Vázquez et al. 2021. ¿Qué indica esto? Pues, entre otras cosas, que es preciso seguir investigando la cuestión y de que el tema realmente es más complejo de lo que a priori pudiera parecer. Es necesario, por tanto, y adelantamos algunos elementos, algún comentario que diremos posteriormente en la comunicación, que es preciso aumentar también lo que es el valor muestral. Por otro lado, las diferencias halladas en los niveles de tecnoestrés cuando se analizó en función del número de hijas e hijos conviviendo podría ser considerado una variable que facilitaría el acceso a las tecnologías. Por tanto, dicha variable podría entenderse como una variable a su vez que se encuentra presente al analizar los factores asociados a la conciliación familiar y el uso de las tecnologías. En estudios como Martínez 2023 pues exponen precisamente esa importancia de la conciliación. Los resultados obtenidos, en cuanto a estos resultados, podemos proponer algunas hipótesis explicativas. No obstante, haría falta una investigación en mayor profundidad y controlando una serie de factores para realmente determinar si eso está ahí presente, aunque sea a modo asociativo, sino causal. Por un lado, podemos considerar que aquel profesorado que tiene más hijas o hijos conviviendo con ellos o ellas, pues tiene un apoyo, un recurso más en el cual pues, pueden en un momento determinado solicitar ayuda para desarrollar las competencias digitales. Por otro lado, también podríamos proponer como hipótesis que aquel profesorado que tiene hijas o hijos conviviendo con ellos y ellas han tenido que desarrollar dichas competencias para poder ayudarlos en los estudios, para manejar el Classroom, para enviar los correos electrónicos, para hacer las grabaciones, la edición de vídeo, los deberes en última instancia. O pueden ser otro tipo de variables, por supuesto, pero bueno, proponemos estas a modo explicativo. En cuanto a la aplicabilidad, bien, este estudio tiene como aplicabilidad el hecho de que ayuda, permite, fomenta desarrollar nuevos marcos teóricos dada la novedad del concepto, realizar un primer abordaje de la problemática y, ante todo, visibilizar la situación del profesorado. En cuanto a las limitaciones, pues en primer lugar, tal como se ha observado al analizar el método, el número de participantes, así como el número de instrumentos que valoren la variable objeto de estudio, en este caso el tecnoestrés, que bueno, consideramos que es totalmente apta y que es un cuestionario muy válido, muy interesante
y que realmente mide el objeto de estudio. Por supuesto, aumentando el número de instrumentos, podemos seguir profundizando en diversas dimensiones que lo componen, analizar también en mayor medida la conciliación familiar, otro tipo de variables sociodemográficas, aunque, por supuesto, volvemos a remarcar que el cuestionario seleccionado es francamente útil para analizar el objeto de estudio. Futuras líneas de investigación: aumentar el número de personas participantes, ampliar la administración de los instrumentos a otros colectivos, desarrollar estudios comparativos entre diversas regiones o incluso países y, en un ámbito más práctico, el diseño de actuaciones más ajustadas para reducir los niveles de tecnoestrés, en línea con propuestas planteadas por Peñalver y Díaz Mena 2023. En cuanto a las conclusiones, el punto número 5 de nuestra comunicación, las conclusiones arrojan luz acerca de la complejidad del estrés docente asociado a las tecnologías, así como la necesidad de considerar otros factores del microsistema y mesosistema del profesorado para comprender cómo las variables interaccionan entre sí. El número de hijas e hijos conviviendo con el profesorado se asocian a menores niveles de estrés asociado a la tecnología y se estima que la información obtenida en este estudio será de utilidad para el diseño de programas de actuación más concretos que tengan en cuenta determinadas variables sociodemográficas. Y dicho esto, aquí están las referencias utilizadas a lo largo de esta comunicación, de esta presentación en concreto, y solo nos queda dar las gracias por la atención prestada.